y hasta me sorprendió, pero, pero el ser mamá por segunda vez emociona, ¿no? Fue muy diferente los síntomas, fue más, más difícil para mí el segundo embarazo, pero Dios me ayudó, ¿no? Y igual era un bebé esperado y el Señor nos ayudó y fue también para Jonathan, mi esposo, esperado y también estaba emocionado, ilusionado porque esperábamos el varoncito, pero fue nuevamente mujercita y la queremos mucho y ya está, ya tiene 4 meses. Hermoso. Mire, si nosotros vamos al libro de Génesis, el libro de Génesis en el capítulo 18, vemos el anunciamiento después de 25 años. Abraham estaba esperando 25 años para que Dios le diera la promesa. Y fue en esa mañana, una mañana llena de calor, de agitación, cuando él recibió la visitación de estos ángeles. Y dice que alzó sus ojos Abraham y miró, y aquí que habían 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo, dice, a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y él no se imaginaba la noticia que le estaban trayendo, pero dice que entonces fue él, los atendió, corrió hacia su esposa, le dijo, prepara, toma flor de harina, prepara panes bajo el rescoldo y prepara panes para estos invitados. Y fue y organizó toda una merienda para que puedan tomar esos visitantes que estaban llegando, y él no sabía por qué estaba llegando, pero él estaba esperando siempre una noticia de Dios. Después de 25 años, recibir una noticia tal, yo veo aquí que Abraham se queda en silencio, él no habla nada, porque la única que reaccionó ahí con una alegría y con una sorpresa también, y una incredulidad también, fue la misma Sara, cuando el ángel le dice, ¿dónde está tu esposa Sara? Y él le dice, está en la tienda. Y entonces dice, pues bien, le dice, ahora aquí, entonces, porque de aquí a un tiempo ella tendrá un hijo. Y entonces dice que Sara se rió diciendo, ¿será que debe dar a luz ya siendo vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa imposible? La preparación, imagínense si al mismo Abraham le sorprendió, yo me imagino que en ese momento se quedó sorprendido, alegre, ¿qué habrá hecho, no? Pero a la misma Sara también le sorprendió. Muchas veces el embarazo nos sorprende, muchas veces a nosotros, como en tu segundo caso, Lisbeth, pero la preparación de nosotros para poder entrar a esa etapa de ser papás es tan crucial, tan importante, tanto que Dios le dice que eso es para animarnos. A muchos de nosotros nos dice en el Salmo 127, he aquí herencia de Jehová son los hijos, el regalo de Dios son los hijos, es una dádiva de Dios los hijos dentro del matrimonio, es maravilloso. Cosa de estima el fruto del vientre. Y cuando yo analicé esta palabra cosa de estima, dice, pero no podemos decir que sea una cosa. No, dice, es algo valioso. En otra traducción dice, recompensa de estima es el fruto del vientre. Y en otra traducción dice allí, los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del Señor. En otras traducciones se pone este hermoso versículo en el cual nos manifiesta que hay que recibir ese regalo de Dios, sea ya, uno cuando ya se casa ya sabe que en cualquier momento puede salir embarazada, como también hay algunas que ya están embarazadas, tienen sus niños, a los 8 meses se dan cuenta que nuevamente están embarazadas, y ese es un fluir constantemente en esa preparación. Y entonces ahí entramos a la segunda pregunta, hermano Martín. La carga del embarazo. ¿Quién la lleva? ¿Qué es lo que ideal? ¿Compartirlo entre los dos? ¿Que lo lleve la mujer solamente? ¿Que el varón apoye de lejos? ¿Qué es lo que ayuda desde el punto de vista psicológico también? Por lo cual está también usted aquí, que quisiéramos que nos comparta y brevemente también su experiencia como nuevo papá. Amén. Con respecto a la carga en llevar al niño, ¿no? O llevar el embarazo, ayudar a su esposa a llevar el embarazo. Amén, sierva. Bueno, primero el punto profesional, el punto psicológico. Amén. Por naturaleza, nosotros sabemos que cuando los hijos nacen, primero los llevan 9 meses, ¿no? Conciben la mujer. Entonces, desde ahí inicia ya una gran responsabilidad y un gran labor, ¿no? Porque por biología sabemos que las mujeres pasan un proceso vulnerable dentro de esos 9 meses.
no es que engendran y ya están tranquilas, sentadas, haciendo sus cosas, ¿no? O sea, desde que ya tienen los primeros meses y empiezan a tener cambios físicos, cambios a nivel emocional, cambios a nivel psicológico, cambios a la nivel conductual, ¿no? Náusea, sueño, X cosas, ¿no? Entonces, desde ahí ya yo veo, ¿no? Como psicólogo, una gran labor de la mujer. Es más, en algunos casos se da la depresión preparto, ¿no? Donde la madre a veces por conflictos personales, por personalidad, por de repente estar en una situación de un hogar de repente conflictivo, también pasa un mal parto. Y según los médicos o pediatras dicen que la mamá transmite todo al bebé, ¿no? Entonces, ahí también hay una responsabilidad más. Ahora, una vez que el bebé o hombre o mujer nace, ya es otra responsabilidad, no quitando el hecho de dar a luz, que es algo maravilloso y es algo, creo que como dicen algunas mujeres, es algo que nunca olvidas, ¿no? Es un momento muy, muy complicado, ¿no? Entonces, continúas tu labor de madre, dando la lactancia, cambiándole los pañales, estando ahí desarrollando nuevas habilidades para darte cuenta cuando tu bebé tiene hambre y cuando tiene un gas, ¿no? O cuando tu bebé está de mal humor o cuando presiente que hay algo malo, ¿no? Entonces, la mamá va desarrollando ciertas habilidades, ¿no? Que el Señor le ha dado, ¿no? Por algo la creó mujer con un propósito, ¿no? Como profesional también veo que el labor en este caso del hombre siempre es complementario, pues ambos son uno, ¿no? Un complemento. El Claro. hombre no puede alimentar a la bebé, el hombre no puede hacer cosas que la mujer hace, ni la mujer puede hacer cosas que el hombre hace en ese complemento, ¿no? Entonces, ambos tienen responsabilidades, tienen cualidades que aportan en el matrimonio, ¿no? ¿Cuál debe ser la conducta o lo aceptable dentro de ese nuevo cambio para la mujer si se siente deprimida, desesperada, angustiada, como usted dice, se encuentra en un punto vulnerable? ¿Qué es lo ideal que debería hacer, ¿no? Cuando ella se siente así. Oh, un ratito antes de esa pregunta, quiero preguntarte a ti, Lisbeth, ¿alguna vez te has sentido mal cuando has visto, te has sentido incapacitada, frustrada al no poder entender a tu bebé? Sí, sí, sí. Justo ¿Qué has cuando hecho? yo mi segunda bebé, Ujú. eh, fue cesárea nuevamente y mi bebé estuvo internado 5 días porque sus pulmones no reaccionaban. Y Oh, entonces, obviamente, cuando salió y salí de alta, ella seguía internada. Para mí fue duro, ¿no? Esperar a mi bebé en casa y cuando salió no sabía si lloraba, no quería dejarla llorar, ¿no? Y al principio no lloraba, solamente hacía como un gemido, ¿no? Y yo me asustaba porque como estaba mal sus pulmonitos pensé que había quedado mal, pero no, fue de verdad un milagro de Dios, Dios la sanó, salió sana del hospital pero y a los días ella reaccionó, los doctores se quedaron sorprendidos, ¿no? Y era un milagro de Dios, pero cuando lloraba yo me desesperaba, me decía, pero ¿por qué lloras? Si ya le di de lactar, si ya le cambié su pañal, y quería como un bebé cristal, ¿no? No quería que le pase nada, ¿no? Y obviamente para mí era frustrante de repente a veces no calmarla o ver a mi bebé mayor que tiene, no es tan grande, tiene recién 2 años, ¿no? Y también quería mamá, también quería que le cargue, también quería leche, sí, se suman. porque no sabía a quién atender, a la grande que ya se da cuenta que ya dice mamá, o a la bebé que estuvo malita y que tiene más atención, tiene que tener, quiere más, se acerca a mí, ¿no? Entonces, todo eso a mí fue duro, Qué pero Dios difícil. me ayudó, mi esposo también estuvo ahí, ¿no? Para poder ayudarme, tener a la bebé la mayor y yo tenía a la bebé más pequeña, pero entonces a una mujer le pone triste, ¿no? Le pone triste no poder estar para todos, estar para tu esposo, estar para tus bebés y poder ser multifacética, pero Dios nos ayuda, nos da la capacidad y también sabiduría, ¿no? Y fue una experiencia bonita, pero gracias a Dios la pude pasar, ¿no? En algún momento hiciste catarsis, gritaste, te desesperaste, te desahogaste con tu esposo, hiciste algo así en algún momento, te llevó la desesperación. Bueno, sí, yo creo que le pasa a todas, ¿no? En un momento, ¿sabes? Me pasa muchas. El Gloria primero a que Dios. esposo le agarras le quieres agarrar el cuello, pero ahí es como que, no sé, si quieres gritar, bueno, para mí era
salir a respirar al balcón, salir una vuelta al parque, eso me ayudaba bastante, ¿no? A botar toda mis energía que estaba ahí retenida conmigo porque no podía ni siquiera gritar, porque quería que la bebé o la otra bebé pueda ver de repente tranquila. Entonces, de verdad, todo eso era, obviamente el carácter, las emociones, todo se junta, ¿no? Porque Todo se junta, ¿no? no sabes cómo explotar, cómo decir ayuden o salven, ¿no? Pero bueno, ya Claro. es como sea, Hermano, salí adelante. hermano Martín, ¿qué es lo que debe hacer una mujer cuando se siente frustrada al criar su hijo? Si no tiene el apoyo del esposo. En el caso de nuestra hermana Elizabeth, ella tenía el apoyo de su esposo, pero una mujer que no tiene el apoyo de su esposo, una mujer que está criando a su bebé sola y está cesariada, ¿cómo ella puede consolarse, ayudarse, atenderse? ¿Qué es lo que pasa en su mente de esa mujer y cómo puede ella ayudarse, ¿no? Aparte de, claro, sabemos que podemos acudir a la familia, pero, ¿qué le podríamos decir con respecto a su desarrollo físico, psicológico, que es normal, no es normal, que ella se sienta así? Amén, sierva. Bueno, en ese sentido, nuevamente repito, la personalidad de cada uno siempre es determinante. ¿Por qué? Porque la mujer que está en esa situación, cesariada, recién dado a luz, depende cómo sea ella para cómo ella misma busque o cree las posibilidades de ayuda. O sea, existe una Claro. persona que diga, ¿sabes qué? Yo estoy con una situación de conflicto, si estoy con conflicto con mi mamá, busco ayuda, me reconcilio para que ella me ayude. O de repente yo soy una persona orgullosa, entonces quiero hacerlo yo todo solo y por no, digamos, reconciliarme con mi papá, con mi mamá o con mi suegra, pretendo hacerlo todo yo solo y al final me pongo mal, hago un posparto, ¿no? Y se complica Wow, todo. eso es terrible. En ese sentido, más que hacer un soporte, son las acciones que debe tomar la persona, ¿no? Porque, por Claro, ejemplo, mi esposa también es cesariada y son circunstancias muy completas que te limitan, no es que uno quiera, te limitan. Cuando una persona la limitas, se frustra porque no puede desarrollarse de manera normal. Aún así, frente a una nueva etapa de vida que no sabe, que no conoce. Entonces, eso, digamos, crea un poco de conflicto interno que en el camino se va desarrollando. Ahora, con respecto, en esa situación siempre lo ideal es buscar ayuda o soporte familiar porque ella necesita una ayuda física, ¿no? Aparte de la ayuda moral, ¿no? Entonces, depende mucho de la persona en ese sentido que pueda crear una reflexión personal para, en verdad, no de repente sentirse autosuficiente, sino también darse cuenta que también necesita. Ahora, tengamos en cuenta, cuando hablamos de una depresión o un shock postparto, una persona puede estar vulnerable. Son muy pocos claro. casos que yo pude haber visto de un shock postparto, ¿no? Que se aísla de las personas que no quieren que miren a sus hijos, que no quieren nadie que lo toque, se vuelven sobreprotectoras, que no le caiga pero ni una mosca, nada, nada. Entonces, eso hay que ser muy tratado con delicadeza, ¿no? Porque usualmente los esposos no se dan cuenta, ni a veces la propia mujer se da cuenta que lo tiene, pero es muy importante poder identificar esas conductas que no son habituales y poder recibir el apoyo moral y profesional también en esos casos. Así es. Qué bueno que nosotros entendamos que las frustraciones no nos pueden llevar a la desesperación, sino más bien al diálogo, a la complementación con la pareja, a atendernos, ver que en verdad es una etapa muy difícil en la cual la mujer está llevando y que el varón tome parte de esta nueva etapa, ayudando a su esposa, alentándola, por lo menos dándole ánimo para que siga adelante, estando al lado de ella para sostenerle sus momentos en los cuales ella no tenga cómo poder desahogarse todo lo que ella siente, porque la carga que siente la mujer es muy fuerte y la responsabilidad de mantenerse también, de mantener el hogar es también otra realidad muy fuerte. Y mantener una relación con el esposo alegre en medio de todo de ese conflicto también es una situación que también crea mayor frustración. Qué importante la madurez en ese lado, ¿no, mi hermano Martín? Qué importante que ellos entiendan que están entrando en una etapa en la cual necesitan apoyo ambos. Cuando nosotros tenemos 1, 2, 3 hijos, ya entendemos ya y lo vemos crecer, vamos viendo también que todo ese tiempo de frustración valió la pena, porque ya ahora nuestros hijos están más grandes, queremos que
ellos más bien ahora nos ayuden, podemos conversar con ellos. Ya es una etapa en la cual ya uno que ya ha pasado ya 20 años teniendo ya a su lado en cuanto a la educación de nuestros hijos, trae una paz. Pero mientras uno está en el proceso es tan difícil, tan frustrante, tan difícil, pero la verdad que ahí es cuando nosotros vamos a lo que Dios nos dice. Nuestros hijos son un regalo de Dios. Nuestros hijos son una bendición que tiene que permitirnos a nosotros unirnos de una manera positiva a nuestro esposo, unirnos de una manera también alegre y cordial con nuestra familia, llevar una buena relación con la mamá del esposo, con la suegra, también con los suegros, porque ellos van a querer ser parte de ese gran cambio que también está sucediendo en ellos, el ver un nieto, del ver ese nuevo ser en la familia, crea alegría también, pero también en nosotras queda como que a veces hay ciertos celos también, hermano Martín, a veces la mamá siente que todos se enfocan en el niño y ella es puesta a un lado. Eso también ha pasado. Entonces entendemos que es una etapa que va a comenzar a traer luces negativas y positivas en diferentes rumbos, en diferentes etapas, pero hay que poner nuestra mirada en lo que Dios dice, que nuestros hijos son una gran bendición. Y aún nos lo dice aquí en el libro de Salmos, que estábamos leyendo, el libro de Salmos, dice aquí, he aquí que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre, como saeta en la mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado, 3 veces dichoso, feliz el hombre que llenó su aljaba de ellos. Y eso conlleva a que el varón y la mujer tienen que participar en la crianza de los hijos. No todo es de la mujer. El varón tiene que participar. Y eso es lo que yo quisiera también que usted nos explique un poco más. ¿Qué tan importante es la participación del varón en lo que es la recepción de sentimientos y emociones de este niño, como también de las madres, en el área en la cual usted nos puede explicar, hermano Martín? Amén, sierva Liliana. Bien, antes de tocar ese tema, quería reforzar un punto que usted estaba compartiendo. Claro. Si bien es cierto, hay muchos hombres que, digamos que malentienden el enamoramiento, la etapa de noviazgo, y suponen que el matrimonio va a ser lo mismo, cuando ya hay un hijo de por medio. Entonces, se equivocan muchas veces. La llegada de un hijo al matrimonio cambia totalmente tu relación. O sea, no digo que lo cambia para siempre, sino lo cambia a los primeros meses, hasta que tú aprendes a convivir con una persona más en tu hogar. Eso es tan importante, así es. ¿Por qué no? Porque a veces el hombre, he escuchado casos, sierva, donde seguramente ustedes también, que a veces los hombres, cuando las esposas están embarazadas, los hombres como que se saturan, se aburren y la dejan de lado porque no las entienden, no las aguantan, entre comillas. Y se aburren, ¿no? Porque de repente no pueden estar con sus esposas íntimamente, porque no pueden estar cariñosamente, porque está de mal humor, X cosas. Entonces se dan cuenta los hombres que no es lo que ellos esperaban o no es lo que ellos creían. Viene el hijo y te lleva a una nueva etapa que no puedes manejar. Entonces, cuando el hombre no puede manejar una situación y se desespera, llega y cae en la frustración. Entonces, ya no puede pasar tiempo con su esposa, ya no puede solamente estar salidas o recreaciones particulares con su esposa, porque ya no es la misma vida del noviazgo. Y esa nueva etapa te vas a tomar nuevos tipos de hábitos. Entonces, y el hombre en este caso suele, digamos, desgastarse muy rápido. Y por eso es que Se desgasta más que la mujer. Exacto, entonces tiene un poco menos tolerancia en esa circunstancia, ¿no? Porque no lo digo en todos, pero en la mayoría, ¿no? Que el hombre se aburre y es por eso que cuando a veces en algunos matrimonios vienen los hijos, de repente se desgasta porque ya la mamá, ya la mujer, la esposa, no solamente se centra en darle afecto y cariño y amor al hombre, sino ya solamente se enfoca en su hijo. Entonces desplaza al hombre, o viceversa, como la hermana Lisbeth. Ya el varón ya no solamente le da enfoque, cariño, amor y atención a Lisbeth, sino solamente a su hijo o hija y la desplaza a ella. ¿Entiende? Entonces, eso se da. Y esos desplazamientos pueden crear en el matrimonio un conflicto, ¿no? El hecho de que ya no pasen tiempo juntos o que se sientan, digamos, aislados y distantes porque se afanan o se preocupan tanto en la crianza y se olvidan de también participar ellos como pareja.
¿no? Y en verdad los primeros meses del embarazo, perdón, de la llegada de un hijo es bien desgastante, ¿no? Yo también lo estoy viviendo. Cada 3 horas se despierta, cada 3 horas le cambias el pañal, te amanece, No deja madrugas, no dormir. duermes. Es complicado, ¿no? Y, y bueno, pero y eso te lleva al día siguiente estar malhumorado o al día siguiente estar mal dormido o que no te entiendes, que la esposa piensa que el hombre no hace mucho y hay un conflicto. Aquí viene el punto de la madurez personal. Obviamente, y yo me he dado cuenta en la experiencia de casos y también en la experiencia personal que una mujer cuando se ofusca, se emociona o se enoja, explota muy rápido con el hombre, o se sublimiza. Entonces, si tú como varón caes en la provocación o le sigues la corriente a la discusión, vas a terminar en un conflicto total. Lo que uno debe de hacer es su postura, callar y hablar en el momento adecuado. Porque esa mujer madura, centrada, esa mujer de Dios, en algún momento se va a dar cuenta que hizo un error descargar su ira, como dijo la hermana Libé con el esposo. En algún momento se va a dar cuenta, va a reflexionar. A mí me ha pasado, ¿no? Y lo he escuchado también en casos. Luego se dan cuenta, y qué bueno es, ¿no? Que el esposo tenga ese dominio propio, esa sabiduría que el Señor le da, para poder entender a su esposa en una circunstancia complicada. No pensar en él, sino pensar en la situación, pensar en él más adelante. Y aquí es cuando la mansedumbre se pone en práctica, ¿no? Escuchar, bueno, yo entiendo, luego hablamos, lo resolvemos y eso es comunicación. Luego lo conversan, se entienden, mira, estuve pasando un mal momento, estaba estresada, y bien, continuemos. Al final somos un equipo. No es fácil, tú estás pasando un momento complicado, yo también, esto es nuevo para mí, yo no sé ser padre, entonces lo resolvemos, lo hablamos y seguimos adelante. Eso no quita que mañana cometo un error, se me pueda caer la leche, puedo haber puesto mal el pañal, eso no me va a llevar a pelear. O sea, es circunstancial, yo no puedo dominar ni controlar lo que va a pasar mañana, pero para eso se habla de la madurez, ¿no? De eso se habla de la comunicación, del complemento, de que puedan resolver todas las situaciones de conflicto que se vayan a presentar con sabiduría que nuestro Dios nos da con estos talleres que estamos trabajando y también con la ayuda de Dios sobre todo. Gloria a Dios. Se apagó tu micrófono, hermano. No sirva, hasta ahí fue mi aporte. Ah, ya, perfecto. Ya. Amén. Nosotros cuando vamos al libro de Lucas, en el capítulo 1, vemos aquí cómo Zacarías, también un anciano, que no aprendió a ser papá hasta miren qué edad, y nadie entra al matrimonio sabiendo ser padre. Uno aprende a ser padre en el camino. Con la ayuda del Señor, nadie sabe qué va a pasar con un hijo, cómo va a reaccionar un hijo, qué carácter tendrá un hijo, cómo nosotros lo vamos a tomar ante una situación en el cual nosotros estemos cansados, en el cual nosotros estemos agobiados y tengamos que llevar la carga del hijo. En verdad es una gran responsabilidad. El matrimonio nos conlleva a nosotros, como decía el apóstol Pablo, ciertamente yo quisiera evitarlo, pero en verdad el matrimonio es aflicción a la carne. Pero nosotros, ahora que estamos casados, dice el Señor mismo, dice que el matrimonio es dado a aquellos que lo saben sobrellevar. Y acá hay muchos valientes, muchas mujeres valientes que han tomado esta bendición de casarse, de formar un hogar, de formar una familia. Aquí está nuestro hermano Martín, nuestra hermana Lisbeth, también valientes que han asumido esta responsabilidad en medio de toda esta pandemia, en medio de toda esta lucha. Entendemos que el matrimonio es hermoso, que tener nuestros hijos es hermoso, pero también aprender en el camino y reconocer que necesitamos madurar en el camino, conversar y comprender que con la ayuda de Dios vamos a poder sobrellevarnos. Una buena comunicación es excelente, pero tener una comunicación con Dios es mucho mejor, porque al tener una comunicación con Dios, nosotros recibimos los frutos del Espíritu, que es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe. Todos esos frutos que el Espíritu Santo nos da, nosotros lo tenemos, lo necesitamos para poder llevar a nuestro matrimonio hacia el éxito y la crianza de nuestros hijos también una bendición.
Vemos aquí en el pasaje de Lucas en el capítulo 1, verso 67, cuando Zacarías recibe por primera vez a su bebé. Estaba tan emocionado, pero también dice lleno del Espíritu de Dios. Qué hermoso y qué importante que un padre y una madre se llene del Espíritu de Dios, esté en comunión con Dios, porque puede haber tenido una buena comunicación con su esposa o un esposo o la esposa con su esposo, pero acá vemos que Zacarías no podía hablar. Él se había quedado mudo porque no le creyó al ángel y no podía conversar mucho con su esposa. De repente le habría escrito algo, pero había una comunicación, quiera o no quiera, él había tenido que comunicarse de alguna manera con su esposa, de contarle lo que estaba pasando dentro de ella y de la bendición que ella iba a recibir. Cuando este niño nace, es cuando allí se suelta la lengua de Zacarías. Dios le da el habla, le quita la mudez, pero lo llena también con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para profetizarle a su hijo. Es allí donde nosotros comenzamos nuestra carrera de padres. Una vez que nosotros tenemos a nuestros hijos ya en nuestros brazos, vamos a sentir el verdadero respaldo del Espíritu de Dios al nosotros haber orado por ese hijo, porque todo el tiempo, aún antes de estar de repente de casarse, aún ya cuando vemos el bebé en el vientre de la esposa, o cuando ya uno ve su vientre crecer y ver ya que el bebé viene en camino, uno le dice, como también le pidió Rebeca por causa de los bebés que se movían tanto en su vientre, le pidió, Dios, si es así el dolor o si es así la situación que tengo que pasar en mi embarazo, Señor, entonces, ¿por qué vivir? Entonces, ella fue y preguntó a Dios por qué sus hijos se movían de tal manera y le causaba tanto dolor y aflicción a ella, porque hay una aflicción, tiene que haber una aflicción durante el embarazo. Pero cuando ella va, Dios le revela a ella lo que iba a hacer de sus hijos. Dios le dice, 2 naciones hay en tu seno, el mayor servirá al menor. ¿Qué está diciendo Dios? Le está mostrando a la madre lo que va a hacer los hijos. Cuando nace Juan el Bautista, el hijo de Zacarías, nace Juan, lo toma en sus brazos y Zacarías suelta la mudez, Dios suelta su lengua y lo hace profetizar, habla en profecía y primero comienza a profetizar del que iba a venir, pero en el versículo 76 él habla a su hijo. Zacarías profetiza sobre su hijo y le dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. ¡Qué maravilloso! ¿Por qué? Porque irás delante de la presencia del Señor, tú, hijo mío, tú, ahí abrazándolo a su hijo. Profeta del Altísimo serás tú, irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar 4 cosas. ¿Qué cosas le profetizó su papá Zacarías a Juan? Le profetizó 4 cosas. Primero, que él iba a dar conocimiento al pueblo. Segundo, que iba a ayudar al pueblo a pedir perdón por sus pecados. Tercero, él iba a llevar luz a su pueblo. Cuarto, él iba a encaminar al pueblo hacia el camino de paz. ¡Qué bendición! Que el Padre reciba esa revelación de parte de Dios y la basee sobre su Hijo. Y dice aquí en el último versículo, y el niño crecía y se fortalecía ¿en qué? En el Espíritu. Y es hermoso cuando un padre y una madre se unen para edificar la vida de su hijo, para hacer de su hijo un instrumento de bendición. Yo les decía en estos días a cada una de mis hermanas que me están escuchando que tú y yo somos la respuesta de Dios para nuestra familia. Y nuestros hijos son la respuesta de Dios para esta nueva generación. ¿Por qué? Porque Dios los ha enviado para hacer una bendición, ser luz, ser sal en medio de tanta oscuridad que nosotros estamos viviendo. Es tan necesario que el padre y la madre se llenen del Espíritu de Dios para aún manifestar, pedirle a Dios, Señor, ¿qué va a ser de mi hijo? ¿Qué va a ser de mi hija? Muéstrame, Señor, porque yo sé que este hijo que ha llegado en estos tiempos difíciles es la respuesta tuya a muchas personas que lo van a conocer, que la van a conocer y las cuales yo tengo que estar preparado. Y qué hermoso que Dios te revele lo que va a ser de tu hijo. Dios le reveló a Zacarías y Zacarías lo dijo públicamente ante todos los que estaban allí y todos oyeron y me imagino que también se lo decía constantemente a su hijo. Hijo, tú vas a ser uno que va a llevar bendición a nuestra nación. Tú serás llamado un profeta, el profeta del Altísimo, quien preparará el camino al Señor, aquel que va a traer bendición. Ese padre estaba allí
instruyendo proféticamente, espiritualmente, alentando a su hijo a que él no era una casualidad que haya nacido. Tampoco nuestros hijos son un accidente, ni mucho menos un error. Por eso nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que son un tesoro valioso de Dios, que son un regalo de Dios para nosotros. Y eso va a comenzar a crear en nuestros hijos un alto valor de lo que es Dios en su vida, un alto valor de lo que valen sus padres para él y un alto valor de lo que es la familia. Porque la familia comienza en la forma como nosotros le presentamos a nuestros hijos con nuestro testimonio. Y aquí quiero también preguntarle aquí a nuestro hermano, ¿qué hace un hijo, un niño ya cuando va creciendo y va encontrando a su hermanito, sus hermanos? ¿Por qué los celos entre hermanos? ¿Por qué hay ese celo, hermano Martín? Brevemente, para que preguntarle a la hermana, porque ella también tiene dos niños, nos estaba diciendo Lisbeth que se peleaban las niñas. A ver, primero díganos usted rápidamente, ¿por qué ese celo de los niños? Amén, sirva. Sí, justo también argumentando con lo que la hermana compartió hace un momento, es que cuando un niño nace en un hogar, se vuelve el centro de atención. Recibe toda la atención, cariño y afecto, no solamente de la mamá, sino también del papá. Se vuelve el centro de toda atención. Ahora, sumado a esto, los abuelitos, los tíos, ¿no? Y todas las personas quienes complementan su familia. En este sentido, es muy importante crear un amor sano. ¿Sí? Yo hablo de un amor sano porque algunas familias o padres malentienden el hecho de amar y malcriar y permiten cosas bien. Exacto. Entonces, algunos padres temen corregir a sus hijos cuando son pequeños porque piensan que le van a hacer un daño y asumen que está bien, ¿no? Y a veces justifican muchas cosas como bromas, ¿no? Entonces, y eso no está bien. Entonces, yendo un poco más al punto, cuando un niño siente celo de su hermano, se supone que en el hogar hay valores y principios de parte de los dos padres, ¿no? Cuando hablo de valores y principios me refiero a una sola forma en que ellos se han puesto de acuerdo para criar a los hijos. Han tenido 9 meses para que los padres hablen sobre cómo van a criar a los hijos, cómo van a llevar cosas, cómo van a planificar la forma en que, ¿no? en que van a, digamos, asumir sus responsabilidades, horarios, quiénes van a ir. Yo no voy a permitir que de repente terceros aporten o malcríen a mis hijos, muchas cosas, ¿no? que pasan dentro. Entonces, se supone que ellos ya tienen un estilo de crianza que ambos padres han creado, ¿no? Ya se han puesto de acuerdo cuando yo digo sí es sí, cuando yo digo no es no, se da una cosa, se el otro por igual, ¿no? Entonces, en ese sentido, si un niño ha sido criado con valores y principios sanos, ¿no? Con un amor sano, el niño sabe que su amor debe de compartirlo con su hermano. Pero si bien es cierto, cuando uno crece, no entiende muchas cosas. Se siente desplazado porque su inmadurez, su niñez, no le permite entender cosas. Para eso con los niños se trabaja mucho las razones. Un niño, si tú le dices no o sí, no te va a entender. Solo se llama afirmación o negación. Pero si al niño tú le explicas las razones y le haces razonar y entender por qué no es bueno pelearse entre hermanos, o por qué yo ahora le estoy dando cariño a su hermano y que luego él tiene su tiempo o él tiene su momento también de recibir cariño. El niño te va a entender, pero tienes que tener en cuenta que no te puedes poner a la altura de tus hijos, porque se supone que tú eres quien les está enseñando y ellos no saben nada. Y muchos papás caen en el error de sentirse mal, como decía la hermana Liz. Yo me siento mal porque quiero estar con uno y quiero estar en otro. Ella de repente, sin darse cuenta, se pone a su altura. Ella es quien debe de instruir y decirles, mira, ahora en este momento estoy dándole mi atención, mi cariño a ella porque ella es más pequeña, ella no sabe hablar, no sabe caminar. Tengo que hacer que mi hermano mayor, que mi hijo mayor entienda mi postura y entienda a su hermano. Si no le explicas, hermana Lisbeth, no te va a entender tu hijo o tu hija. No te va a entender, ¿no? Y obviamente que al recién nacido, él está creciendo inocentemente, ¿no? Ciego de todo lo que pasa a su alrededor. Entonces, eso de ahí va a crear una educación sana en él. Va a crecer entendiendo que él es menor y él es quien puede cuidar y velar por la salud de su hermano menor. Y a la vez también él ejerce un liderazgo porque la hermana menor o hermano menor crece siguiendo al mayor. Entonces, no van a ser iguales, pero hay un liderazgo ya de parte de los hijos. Y esto se ve en familias múltiples, cuando hay
3 hermanos, 4 hermanos, y vemos que los niños, los pequeños, siguen al mayor. Y luego dice, pero ¿por qué haces esto si él lo hace? ¿Por qué a él sí le permites y por qué a mí no? ¿Me entiendes? Entonces ahí también se desarrolla un liderazgo en parte de los hijos, ¿sí? Eso. Por ese lado sirve. Amén. Hermana Lisbeth, te voy a invitar. ¿Tienes tu Biblia allí? En el Salmo 127, ¿cómo lo interpretas para ti estos versículos? Del verso 4 al 5, Salmo 127. ¿Lo puedes leer, por favor? Amén. Salmo 127, versículo 4 y 5. 4 y 5. Amén. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos y no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. ¿Tú sabes qué es una saeta? Una lanza, Es una flecha. como claro, una flecha. La aljaba, ¿sabes qué es la aljaba? Donde se ponen los... Las flechas, Amén. ¿no? La aljaba va ¿dónde? En la espalda del arquero, ¿no? Entonces, ahí es donde se guardan todas las flechas. La mujer provee las flechas y el varón guarda las flechas. ¿Para qué? Dice allí, en el último versículo, en las últimas líneas que dice, no será avergonzado. Cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Qué tiene que ver las saetas con los enemigos? Está relacionado allí, muy importante ese punto. Ahí el Señor nos está diciendo que nuestros hijos son nuestra defensa en los momentos de dificultad. Que no tengas temor de tener hijos, porque cuando ellos crezcan, cuando ellos están al lado de un buen arquero, ese arquero va a saber utilizar esas flechas para defender su casa. Y muchas veces las flechas, estas flechas no eran cualquier flecha, dice que eran flechas ardientes. Habían flechas que eran para herir, que se utilizaban en guerra, que eran de piedra, las puntas eran de piedra, las puntas eran de metal, pero también se llegaron a hacer, las últimas fueron flechas que tenían la capacidad de llevar fuego y encender el campo del enemigo. Y estas flechas son las cuales el Señor dice que una sola flecha podía destruir todo un arsenal del campo del enemigo, una sola flecha. Y en el tiempo de guerra, los arqueros tenían que tener su aljaba llena. Y eso es lo que simboliza en lo que es el matrimonio nuestros hijos. Son flechas que en el tiempo de nuestra debilidad, en el tiempo de nuestra vejez y aún en el tiempo en el caminar de nuestro andar en la vida, vamos a entender que nuestros hijos van a ser nuestros defensores. Nuestros hijos son los que van a proveernos fuerza, aliento, ánimo, todo dependiendo de cómo este arquero utilice las flechas. Las flechas también son tomadas, dice, como significan y simbolizan como proyectiles. Son unas armas letales. Imagínate, Dios nos está diciendo que nuestros hijos van a ser poderosos en nuestras manos si nosotros los sabemos instruir en la palabra. Por eso dice, instruye al niño en su camino y aunque fuera viejo, no se apartará. Estamos nosotros verdaderamente preparando estas flechas para que ellos no solamente se defiendan a sí mismos, sino también para que defiendan su casa, su familia, su posición, su cultura, lo que Dios les ha derramado sobre ellos. Qué privilegio, dice el Señor. Por eso en el Salmos 127:1 nos dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Hermana Lisbeth, algunas últimas palabras que nos quieras compartir, cómo te has sentido, alguna pregunta, de repente quieres hacer una pregunta al hermano Martín y también conversamos de ese tema. Tenemos apenas unos 10 minutos más. Amén. Como compartí al principio, mis hijas, las dos, bueno, la mayor tiene 2 añitos
yo sé que me entiende, ¿no? En un vocabulario un poquito que me responde sí o no, 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 molesta, tiene un carácter un poquito fuerte, pero yo sé que ella me entiende, porque cuando yo le solicito algo, ¿no? Hija, ayúdame, por favor, esto, a veces ella responde, me responde bien, ¿no? Va y me trae, es muy, muy atenta, ¿no? Pero en otro momento que la quiero corregir, eh, a, a- tiendo a levantar la voz, ¿no? Para de repente no agarrar la correa o no asustarla. Levanto la voz y ella rápido reacciona, porque a veces está como el televisor, no se entretiene con algo y no me presta atención. Eh, Ella puede responder rápido en ese momento que levanto la voz y viene, pero si no levanto la voz, ella no me presta atención y sigue lo que está haciendo, está comiendo o está viendo televisión o está en algo, ¿no? ¿Cómo podría yo corregirle, no? Ahorita de repente no puedo ponerle en un lugar, decirle, oye, aquí es el lugar de castigo, aquí te paras. No creo porque tiene 2 añitos y no me entendería muy bien o no me haría caso, ¿no? ¿Cómo podría yo llamar la atención de ella y corregirle? Porque no quisiera que más adelante, 3, 4 años, me haga un berrinche en la calle o me desobedezca delante de personas, ¿no? Y yo no saber cómo reaccionar, ya que no va a ser fácil porque no tengo que correr por ella, sino tengo que cargar a la bebé que es más pequeña y ando con las dos, ¿no? Esa sería una pregunta. Hermano Martín. Amén, hermana Lisbeth. Una muy buena pregunta, ¿no? ¿Qué se hace con los niños pequeños quienes ni hablan, pero se portan de una manera que a veces no me agrada, ¿no? Si bien es cierto, tenemos algo muy claro, que ellos tienen 2 años, ellos son inmaduros, no son muy conscientes de algunas cosas, reaccionan más por instinto, más digamos, por percepción de lo que pasa en mi entorno, yo me asocio con Así ellos, es un proceso de ellos. Ellos no, es más, ellos no saben qué es malo y bueno, ellos no tienen ese discernimiento, ellos pueden meter el dedo a la corriente y no saben porque creen que es un juego, no tienen discernimiento. Según la ciencia, dice hermana Lisbeth, que los niños tienen uso de conciencia recién entre los 4 y 5 años de acuerdo a su edad maduracional. Entonces, eso lo que usted me dice es algo que yo he visto en muchas madres. Me dicen, psicólogo, yo ya no sé qué hacer con mi hijo, ya me rompe, me hace pataletas, me hace una vergüenza en la calle y a mí me estresa, yo termino pegándole. Lo peor que puedes hacer con tu hijo es pegarle, porque la agresividad o el castigo físico no va a cambiar su conducta, lo va a aislar más, o sea, va a crear mucho más resentimiento. ¿Por qué usted se reniega, se enfurece y levanta la voz? Está buscando una forma de crear dominio sobre él o sobre esa persona. Por ejemplo, cuando personas no se ponen de acuerdo en algo, primero empiezan con una discusión, luego uno levanta la voz, luego uno ejerce un poco la agresión. ¿Para qué? ¿Qué es lo que busca? Dominar una situación. Entonces, eso es por instinto. Usted cuando le levanta la voz está creando y ejerciendo el dominio y lo logra, ¿no? El problema es que usted no crea un hábito de enojarse, de frustrarse, de sulfurarse para que ella la entienda. Ella está en proceso de instrucción, educación e instrucción. Educación es la teoría, es lo que ella debe de entender quién es mamá, quién es papá, qué es lo que ella debe de hacer en casa, cómo es que debe de comer, cómo es que ella debe de comportarse, qué puede hablar, X cosas, todo lo que es teoría. Instrucción es cómo usted le enseña a que ella la teoría lo ponga en práctica. Yo sé que es un poco complejo teniendo en cuenta que usted ya tiene otro hijito más y le absorbe mucho tiempo. Ahora, es muy importante que ambos padres tengan una sola comunicación, que ambos manejen un solo lenguaje. Si la mamá instruye y educa de una forma, el papá también haga lo mismo. No se pongan en contra. Así el papá no le parezca la forma en que usted corrige, o haga, no, que él no puede desafiarla delante menor. Le va a corregir el papá a usted o usted el papá, que lo hagan a solas. Nunca lo hagan delante de los hijos. Porque ellos desde pequeño ven eso y ven, uy, acá hay un conflicto. O sea, mi mamá es la buena y el papá es el malo. O al revés, mi mamá es la ruda y mi papá es el bueno. ¿Me entiende? Por eso siempre se sugiere que cuando hay un conflicto o algo que tienen que resolverlo, siempre es a solas en una habitación, no delante de los hijos. No, ¿Sí? adelante los niños. Exacto.
Ahora, ella, la menor, no sabe qué es asumir la responsabilidad de la hermana mayor. Por lógica, ella tiene que aprender, ella tiene que entender que usted necesita de su apoyo a su corta edad. Es una niña que está aprendiendo, no sabe ni hablar, es más. Entonces, tiene que tenerle tolerancia y paciencia, hermana. Cosa que estamos ya al límite, creo, pero tiene que crear más. Acuérdese que no está criando a un solo bebé, está criando a dos. Entonces, en ese sentido, el carácter de su hija, como usted dice, ella me ayuda en lo que puede, pero cuando no me obedece porque se pega a la tele o porque se olvida, es parte de su niñez. No pretenda a veces que ella se comporte como una niña consciente que escucha, porque a veces seguro usted cuando se estresa quiere que ella lo ayude más de lo que ella puede dar. Y de una u otra forma a veces los papás sobreexigimos a los hijos y ya eso ya no se vuelve una vocación en el niño o niña, sino ya se vuelve una presión. Pierde la vocación del hecho de que a mí me gusta ayudar a mi mamá y ya se vuelve como que, uy, qué pesada, ahora necesito ayudar a mi mamá porque él es pequeño, porque ella me necesita. ¿Me dejo entender? Entonces, es bueno crear esa conversación con los hijos mayores, hacerles entender qué tan importantes son ellos para ustedes y qué tan importantes son ellos para sus hermanos menores, porque ellos crecen con la idea de que yo soy el desplazado, a mí me exigen o a mí me presionan y a él no. Entonces es importante hacerlos entender y digamos, instruirlos sanamente, ¿sí? Sin descuidar y tener mucho en cuenta la edad que ellos tienen. Aún así, hermana Lisbeth, si hay alguna circunstancia ya más interna en el hogar, como usted dice, hay cositas que de repente quisiera yo corregir o modular en la mesa, eh, ya internamente podría escribirme y resolvemos cosas más particulares, ¿no? Porque hablar de un caso es hablar de muchas cosas que pasan en el día y yo Sí. desconozco todo lo que pasa. Amén. Acá hay un caso donde dice qué hacemos cuando los abuelos también se meten en la educación de los nietos cuando viven en la misma casa. ¿Qué podríamos ahí decirle? Amén, sirva. Sí, eso es un conflicto que he visto en algunos hogares también, ¿no? Lamentablemente, como lo hemos compartido anteriormente, eso de las familias funcionales y disfuncionales y las familias múltiples, cuando tú estás en el hogar o vives en la casa de tus padres o de tus suegros, de una u otra manera, el vivir ahí estás dando digamos, estás bajo la tutela de otras personas, ¿no? Entonces, por lógica, de alguna u otra manera van a influir en la crianza de tus hijos, quieras o no quieras. Y a veces tú quieres corregir, entonces ellos quieren malcriar, creyendo y justificando que es amor, que no tienes paciencia y te juzgan, ¿no? De una u otra manera. Entonces, desde allí, lo ideal siempre es que si tú tienes tu hogar aislado, donde viven tus abuelos o tus papás o tus suegros, es mejor guardar la distancia. Si yo vivo en un segundo piso y mis padres o mis suegros viven en un tercer piso, quedarme solamente en mi segundo piso, ¿no? Aislarme de la situación. Si yo vivo en un segundo piso, que convivo con ellos también, quieras o no, es mucho más complicado. Así el psicólogo Martín te diga, haz esto, los abuelos no van a quererte escuchar. Van a meterse en tu matrimonio porque al estar tú bajo su casa le estás permitiendo que ellos ingresen. ¿No? Por más que tú lo entiendas, va a ser muy complicado que la perspectiva de ellos cambie. Entonces, por eso no es muy importante que, como dice la palabra, el hombre dejará a su padre y a su madre. Rompe vínculos para unirse con su mujer, para hacer una sola carne, para crear su hogar solos, tranquilos, a su perspectiva, ¿no? ¿Qué hacer en estas circunstancias, entonces, psicólogos? ¿Se malogró el problema? No. Hay momentos, ¿sí? Hay momentos en el que tú vas a estar a sola con tus hijos, niño y niña, de acuerdo a la edad que tienen, ¿sí? Los abuelitos van a poder formar parte de toda su vida, pero tú tienes que enseñarle a tu hijo y tu hija a tener discernimiento. No quiere decir que, porque recuerda que quien decide escuchar a los abuelos o la abuela son los niños, no eres tú. Entonces, si tú a tu hijo o hija lo instruyes y le haces dar cuenta, mira hija, si yo te corregí en la mañana porque no me gustó lo que hiciste en la mesa, y aún así tu abuelito dijo que no, que yo era la mala, te explico ahora por qué lo hice.
porque no está bien que en la mesa uses el celular, o no está bien que en la mesa te portes de esta manera, Así ¿no? es. Yo como tu papá te estoy instruyendo porque te quiero y te amo por esto y por esto. Eso se llama instrucción. Me voy a solas con mi hijo, mi hija. Tengo que darme ese tiempo. Yo sé que es complicado, pero tengo que hacerlo porque mi hijo lo necesita. Hablan las teorías científicas que los primeros años de vida en los hijos son muy determinantes para luego la adolescencia y luego la adultez, ¿no? Entonces, es muy importante la base Sí, de los niños. a veces también, hermano Martín, Amén. sí, a veces también ocurre que nos acostumbramos a gritarle a los hijos. Nos acostumbramos a darle órdenes tras órdenes tras órdenes y luego caemos en golpe al hijo o la desesperación. No lo digo por el caso de Lisbeth, sino que hay casos también que a veces vemos que la mamá se irrita fácilmente y explota con los hijos porque ellos no le entienden y creen que cuando grita esa es la manera que el hijo va a aprender o va a entender o va a comprender. A veces gritando no solucionamos, a veces cuando nosotros nos acercamos al hijo le decimos, mírame hijo, ¿me estás mirando? Ya, quiero que en 2 minutos o en un ratito más termina, viene la propaganda, pagas y vienes. Si no me haces caso, yo voy a apagar la televisión. Hacer lo que el niño nos mire y nos escuche la instrucción. Porque a veces estamos desde la cocina, apaga la televisión y ven, ¿no? Entonces, y el niño, mi mamá está en la cocina. Y lo acostumbramos a que en la primera, la segunda, la tercera, cuarta advertencia no se dan cuenta que la mamá no actúa porque ella está todavía en la cocina. Pero cuando la mamá viene y le da la orden y lo mira cara a cara, dice, hijo, viene la propaganda y apagas. O termina tu dibujito y ya apagamos. Nos vamos a salir, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer otra cosa. Hay que ponerle tiempo, hay que ponerle orden, hay que hacer un horario para ellos. Y eso también hay que ir acostumbrándole. Si nosotros moldeamos al mayor, estamos moldeando también al menor. En el caso ya de niños un poquito más grandes. Y evitar nosotras irritarnos, evitar nosotras que exasperarnos. A veces vacean el agua, o mejor dicho, voltean el vaso de agua, rompen algo. Irritarnos con ellos no va a solucionar que se vuelva a regresar el agua dentro del vaso. No va a solucionar. Tenemos que entender, se derramó, ahora ¿qué tenemos que hacer? Vamos a limpiar. Tú lo derramaste, toma el trapito, ahora tú límpialo. Yo te ayudo a recoger los vidrios, tú me ayudas a secar. Tú vas a secar aquí porque tú lo derramaste y yo te voy a ayudar. Pero ten cuidado para la próxima. Entonces, es una conversación. Ahora acá nos dicen que hacemos también con los papás, con los abuelos. Muy buena la observación de nuestro hermano Martín y es muy acertada también. También los abuelos pueden colaborar en que la madre se tranquilice. Si la ven a la mamá exasperada, gritando, y a veces ellos dicen, no corrijas así a mi nieto. Entonces, no debe confrontar al nieto y a la mamá, mejor dicho, a la mamá y la abuela, que los hijos vean a la mamá y a la abuela peleando. No, no deben permitir eso. La mamá debe llamar a un lado a la abuela o a la suegra, decirle, mamita, por favor, no gritemos. Yo sé que me he equivocado, pero vamos a evitar no pelear delante del niño. Si yo me equivoco, ayúdame. Yo me voy a tratar de tranquilizar. A veces no me doy cuenta de lo que hago, pero gracias por lo que tú haces por mí. Siempre manteniendo el orden, porque no te voy a decir que salgas inmediatamente de la casa de tu suegra, pero es lo ideal. Pero mientras estás allí, mantén la armonía, el respeto con tu suegra para que ella también te valore como la esposa que fiel y cuidadosa en la casa para que después no te desacredite delante de su hijo y tu esposo también pueda también estar ahí dentro de casa tranquilo, pero poco a poco su objetivo de ustedes debe ser formar su propio hogar. Las abuelas, las suegras deben entender, las que me están escuchando. Hay suegras, hay abuelas aquí también que están escuchando. Ayuden a esa mamá que está criando a sus hijos, ayuden a sus nueras. Ténganles paciencia, no es fácil. Para ustedes ya es fácil porque ustedes ya criaron hijos, ya los tienen grandes, pero a ellas es algo nuevo. Ayudémoslas a que ellas se tranquilicen, que tengan su tiempo. Si ellas se desesperan con el niño, dígale, voy a llevarme el niño un ratito acá para que deje de llorar y tú te tranquilices. Y luego te lo traigo, ¿sí?
le llevas, de repente le das un platanito que come el niño, o le das de repente que se tranquilice, y luego lo vuelves a poner delante de su mamá, y la mamá ya más tranquila pueda conversar con el hijo, y ya ella más ubicada en medio de toda la algarabía o el problema que ella pueda sentir. Porque la frustración es constante en el tiempo de la educación en niños menores, y mucho más aquellos que no saben todavía hablar y no saben expresar sus sentimientos. Queremos también aquí, nos hacen una pregunta, nos dicen aquí, era de los abuelos, amén. Entonces, vamos a orar, vamos a terminar con este tiempo de meditación, le damos gracias al Señor, el tiempo a veces nos gana. Gracias, ahora sí, hermana Lisbeth, gracias, hermano Martín, por compartirnos estas hermosas experiencias. Dejemos en claro que nuestros hijos son regalo de Dios, Salmo 127, hemos leído el día de hoy, que nuestros hijos son herencia de Jehová, son saetas encendidas que Dios nos da a nosotros para llenar nuestra aljaba, y depende de ese guerrero, de ese arquero, de cómo los va a utilizar y los va a lanzar hacia su futuro. ¿Dónde lo vas a lanzar a tu hijo? ¿A qué vida lo vas a lanzar? Porque eres tú como padre quien tiene que hablarle, formarlo, criarlo, perfeccionarlo bajo la dirección que Dios ha derramado sobre tu vida. Padre, madre que me escuchas, Dios tiene un propósito maravilloso con tus hijos. Pídele a Dios, dile, Señor, ¿qué va a hacer de mi hija? ¿Cómo yo puedo ayudar a mi esposa? ¿Cómo yo puedo bendecir la vida y el futuro de mi hijo? ¿Qué planes tienes tú con él? Ayúdame, muéstrame, como lo mostró Dios a Zacarías, y él se lo manifestó a su hijo. Tu hijo serás profeta del Altísimo, y tú llevarás paz, perdón, vida y restauración a una nación completa. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios bendiga tu hogar, que Dios bendiga tu familia, amado hermano, amigo que nos estás escuchando. Qué privilegio es tener esta hermosa palabra y poder aprender al lado del Espíritu Santo y ser dirigido por hermanos y hermanas en la fe para poder juntos crecer en esta hermosa familia. Que Dios le bendiga. Con ustedes estamos aquí en estos temas de familia los domingos en la noche con la ayuda del Señor. Ahora que ya estamos abriendo los cultos el día martes, comienzan nuestros cultos en nuestra iglesia. A partir de las 7 de la noche ya estamos en los cultos presenciales. Así que los esperamos, que Dios los bendiga. Unas palabras de despedida, hermano Martín y hermana Lisbeth. Hermana Lisbeth. Amén, Señor, gracias por la bendición, el privilegio de estar aquí acompañándola en este estudio y bueno, esta charla para padres que es muy importante, de verdad, ya que no es fácil, ¿no? Del día a día de una mamá, es estresante, pero yo sé que con la ayuda de Dios, Dios nos ayuda dándonos paciencia, amor, porque cada día uno puede aprender, ¿no? No, nadie nace sabiendo y bueno, día a día aprendemos. Yo le agradezco a usted, sierva, y al hermano porque hemos aprendido. Dios les bendiga mucho. Hasta la próxima. Amén. Gracias. Hermano Martín, palabras de despedida. Amén, sierva. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, gracias a Dios por este momento de compartir, que en realidad, como algunos hermanos me comparten, ¿no? Es de mucha edificación esos talleres, ¿no? Y el Señor no solamente nos muestra con la palabra, sino también con la ciencia, qué tan importante es la sabiduría, qué tan importante es la madurez. Y quería terminar esto con un punto que lo he compartido con algunos hermanos. No se apresuren los jóvenes también que están mirando el Zoom, el matrimonio, y no se apresuren en el noviazgo, porque en realidad, como usted dice, sierva, es una nueva etapa y conlleva mucha responsabilidad y te lleva a confrontar nuevas cosas. Entonces, es muy, muy importante tener una edad adecuada, tener una estabilidad económica, tener muchas cosas sólidas que te permita llevar una vida sólida luego. Porque si uno recién inicia 20 años, 18 años queriéndose casar, unirse en matrimonio, wow, hay muchas cosas que vas a inclusive quemar etapas. Y en el matrimonio se ven muchas de esas cosas. Y también tener una novia y tener una esposa también te conlleva a tener más sabiduría. Porque también tienes que entender a tu esposa. Y también tienes que entender a tu esposo. Y tener ahora un hijo, tienes que entender a tu esposa, a tu hijo, y tu esposo, tu hijo. Entonces,
tenemos que buscar más sabiduría todavía. Entonces un hermano me decía, hermano, ¿me estás motivando o me estás desmotivando? No, hermano, es que es realidad. Ya no quiero pensar en Tiene el matrimonio. responsabilidades. Sí, sí. La verdad que sí. Con eso que comparto me voy y muchas gracias a todos. Nos vemos el otro Amén. domingo. Gracias a Dios. Vamos a hacer una oración por todos los que están sintonizando este programa. Le damos gracias al Señor. Busquemos siempre que nuestros hijos se amen. Busquemos que nuestros hijos se respeten. Ya sea el mayor hacia el menor y el menor hacia el mayor. Si el mayor pelea con el menor, seamos nosotros, bueno, pongámonos en medio y digámosles, tienes que cuidar a tu hermano, tú tienes que respetar a tu hermana. Ustedes dos se tienen que respetar y hacer que ellos se pongan en paz el uno con el otro. Dice la palabra de Dios que nosotros somos bienaventurados cuando somos pacificadores. Y los padres debemos poner paz en el corazón de nuestros hijos para que ellos también aprendan la ley de Dios a través de nuestra conducta. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios y Dios está buscando hijos. Todos, aquel que lo acepta, él es un hijo de Dios. Comencemos por casa, comencemos a proyectar también en el corazón de nuestros hijos la vida de Cristo en nosotros. Tengamos esa paciencia, esa mansedumbre de Cristo. Cristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él se puso como ejemplo. Ponte tú también como ejemplo para tus hijos y vas a ver cómo las peleas, las riñas, las contiendas, los enfrentamientos, los celos comienzan poco a poco a desaparecer. No va a ser de golpe, pero poco a poco tú vas a ir enseñando y transmitiendo madurez y también control en sus emociones a tus hijos. Que Dios les bendiga. Oremos. Amado Padre Celestial, en esta hora le damos gracias, Señor, porque tu presencia invade nuestras vidas. Gracias, Señor, por tus consejos sabios a través de tu palabra. Sabemos que nuestros hijos son una gran bendición, son saetas encendidas en las manos del valiente, de un buen arquero, de una mujer de Dios, Señor, que brinda, Señor, ese arquero, las armas, Señor, para que nosotros podamos salir adelante. Gracias, Señor, nuestros hijos, te rogamos que nos ayudes a enrumbarlos hacia buen camino, enfrentarlos, Señor, aún a las situaciones difíciles con nosotros a su lado como asesores, como las columnas fuertes donde ellos se pueden sustentar, como el ejemplo admirable para nuestros hijos. Ayúdame a ser un ejemplo admirable ante mi hijo. Ayúdame a ser un ejemplo admirable para mi hija, Señor. Sé que no es fácil, pero te pedimos en esta noche esa ayuda de tu espíritu, aún para poderles hablar con esa autoridad, poderles hablar con sabiduría y entendimiento, que tu palabra en nuestra boca traspase el corazón de nuestros hijos y abra su entendimiento, sus emociones, y puedan ellos madurar en el crecimiento de tu Espíritu Santo. Tengan un encuentro contigo nuestros hijos, aún desde su temprana edad, Señor, porque esto sí es posible. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser buenos padres y poder tener, Señor, hijos que te agraden a ti. En el nombre de Jesús bendecimos estos hogares que sintonizan este programa. Bendícelos, Señor, cúbrelos con tu sangre y responde todas sus peticiones cuando ellos también vengan delante de ti y te pidan esa ayuda. Yo sé, mi Dios, que tú enviarás respuesta del cielo. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios lo bendiga, amados hermanos. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad y este programa. Que Dios los guarde y bueno, estamos en contacto a través del WhatsApp del 992-314-488 para atender sus consejerías y cualquier información estamos para servir. Bendiciones.